Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Ahí me escuchan bien, por favor? ¿Me pueden confirmar? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Andrea. Hoy estaré apoyando la consultora para ayudarle a contestar las preguntas acá, o trataremos, ¿no? De contestar todas las preguntas que ustedes tengan durante el en vivo, pero al final se quedan los que deseen hablar con la consultora. Entonces, bueno, tan amable me gustaría saber desde dónde se conectan, desde qué país, desde qué ciudad. Tan amable, aquí estamos súper pendientes del chat. Así que estamos pendientes para que tan amable me comenten. Yo estoy acá desde la ciudad de Medellín, del país de Colombia. Entonces me gustaría saber ustedes desde dónde nos están, desde dónde se conectan. Cuéntenme por acá por el chat. Para dar unos minuticos, ¿cierto? Para que otras personas que estaban súper interesadas les damos un espacio para que se puedan ir conectando. Bueno, me dicen que tenemos varios países. Tenemos desde Rosario, Argentina. Muchas gracias, Paula, por unirse. Estamos también, nos describen que desde, bueno, también tenemos desde Medellín, Colombia. Desde Paipa, Boyacá, el señor Francisco César Callejas, bienvenido. Gracias por estar aquí en este en vivo. También tenemos a Jamie. Desde también Colombia, Medellín, tenemos al señor Fernando Magaña desde la Ciudad de México. Bienvenido, señor Fernando. Gracias por estar aquí. ¿Desde dónde más nos escriben? Wow, desde Dubai. Que no sabe hablar español. Bueno, pero gracias por conectarse, señor May. Bueno, yo tengo también desde Briceño, Antioquia, señora Morelia Penagos, bienvenida, bienvenidos. Bueno, bienvenidos a todos. De verdad, es una alegría para nosotros, el equipo de la consultora Joana Lombana, estar aquí compartiendo con ustedes. De verdad que es una emoción eh, y se siente mucha gratitud porque hoy la consultora Joana nos estará compartiendo todas esas experiencias que ha recogido a lo largo de los años como emprendedora, como consultora, como asesora, como jurado de varios concursos a nivel internacional de obtención de recursos. Eh, me dice que se escucha bien. Hola, ¿se escucha un eco? Ah, ok, me dicen que para otros lados se están escuchando muy bien, entonces creería que es allí en tu conexión. Bueno, entonces vamos, yo quiero hacer una presentación rápida antes de iniciar de quién es Joana Lombana. Y bueno, nuevamente me presento, mi nombre es Andrea, les doy la bienvenida, estimados emprendedores, empresarios y todo el público en general que se ha conectado hoy en este en vivo. Eh, bueno, como les comentaba, les quiero presentar a la consultora Joana Lombana de una forma rápida. ¿Qué les puedo contar de ella? Ella es una apasionada por el emprendimiento, es emprendedora, como les decía ahorita, asesora, consultora, formuladora de proyectos y ha sido jurado de varios concursos de obtención de recursos a nivel nacional e internacional. Hablemos rápidamente de algunos de sus logros. Ha gestionado cerca de 3 millones de dólares en financiamiento para emprendimientos en América Latina. Como asesora, ha ayudado en la obtención de 2.5 millones de dólares para 248 emprendedores rurales asociativos en Colombia. Qué lindo, en la parte rural. Fue formuladora y asesora en la obtención de 400.000 dólares en financiamiento para 10 proyectos a través del Fondo Emprender. Como emprendedora, ella ha sido ganadora de este fondo con 40.000 dólares, logrando en este fondo que el 75% de los proyectos que se presentaban
fueran financiados en la primera ronda. Todos sabemos que este fondo es bien difícil pasar de una. Ganadora del concurso nacional Emprendedores Biz Network Challenge del 2008. Ha sido participante y asesora de varios emprendedores en diversos concursos de planes de negocios. Vamos a nombrar solo algunos. Ventures, Destapa Futuro, Cene Innova, Tix América, Ecorreto y como les decía, entre muchos más, donde se logró estar entre los mejores y ganar muchos de ellos. Vamos a hablar un poquito de como jurado. Como jurado internacional a nivel del continente, lleva más de 6 años apoyando concursos de renombre, como el 100K Latam, Tix América, Ecorreto, de la Organización de Estados Americanos OEA, entre otros. Ella es profesional en administración de empresas, especialista en formulación y evaluación de proyectos y máster de innovación y desarrollo emprendedor. Y bueno, para los que están aquí, también les quiero contar que el señor May, él trabaja con un fondo de inversión suizo y él nos está acompañando para descubrir ideas de negocios y apoyarlos. Así les doy como un plus que él está aquí pendiente de este en vivo. Y bueno, entonces como ya les he contado la experiencia, la experticia, ustedes podrán ver que ella es una autoridad en este tema y que lo que nos puede compartir es muy enriquecedor y nos puede llevar con nuestros emprendimientos a otros niveles. Y sin más preámbulo, entonces le pido a la consultora Joana Lombana, entonces bueno, que nos comparta y que nos hable directamente a ella. Y bueno, bienvenida, consultora. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Gracias por esa presentación tan generosa, de verdad. Buenos a todos. Buenos días. Aquí les cuento que me estoy conectando desde Dubái. Ya en este momento, pues en Dubái tenemos las 7 de la noche y 9 minutos. Ya está oscureciendo. Aquí me voy a hacer un poquito hacia un lado para que vean detrás, pues, estos grandes edificios que tiene Dubái y que que los caracteriza. Así que bienvenidos, muchísimas gracias por conectarse, por estar pendiente de este taller. Para nosotros es muy emocionante poderlos tener acá y sobre todo poder compartir toda esta experiencia y este conocimiento que hemos venido acumulando durante estos 16 años. Así que sean todos bienvenidos. Por aquí veo muchos conocidos también, a José Luis, a Bernardo, todos que han sido estudiantes míos, han sido compañeros y que quieren iniciar sus proyectos o que han sido también, que los he acompañado en algún momento, en algún proceso emprendedor, y verlos hoy aquí conectados, de verdad que es muy gratificante. Muchísimas gracias. Como estaba diciendo también Andrea, nos acompaña May está conectado desde Dubai. Un saludo. Hi May, how are you? I introduce you in my webinar. Thank you so much. May está en este momento, trabaja con un fondo de inversión suizo y precisamente pues está muy interesado en comenzar a mirar los emprendimientos que hay en América Latina para para mirar qué oportunidades hay, y entonces está muy interesante todo esto. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar y a mirar la información que tenemos el día de hoy. Por favor, las preguntas que vayan surgiendo, quiero que vayan quedando ahí en el chat. Mi equipo de colaboradores y yo estaremos muy pendientes a lo que ustedes nos van a ir preguntando para así mismo pues ir respondiendo. Así que vamos a empezar con los secretos o el camino que recorremos como emprendedores para podernos financiar. Esto es muy importante nosotros conocerlo, y por eso ustedes están viendo en su pantalla un túnel que nos ingresa a lo que son las fuentes de financiación. Sabemos por investigaciones
que uno de los mayores problemas que tienen los emprendedores es saber dónde hay financiación, dónde hay recursos, pues precisamente para podernos financiar. Entonces, eso es una de las cosas muy importantes y de lo que queremos, pues, que ayudarles el día de hoy. Vamos entonces a mirar acá una entrevista. Andrea, si me ayudas, por favor, que aquí está saliendo un comentario que nos había dejado el señor Gustavo. Si miramos cómo lo podemos quitar de la pantalla, sería muy bueno. Para empezar nuestra charla, yo quiero que nos inspiremos con una historia que a mí me ha gustado muchísimo y es el coronel Sanders de KFC. El coronel Sanders empieza su modelo de negocio en 1940 y ustedes pueden ver aquí en las fotos, he traído estas fotos que aunque son muy viejas, son totalmente reales para que no nos recordemos cómo inicia, es decir, todos los inicios que han tenido acá las empresas, grandes multinacionales a nivel nacional, a nivel internacional y que trascienden países, realmente tuvieron unos inicios muy pues digamos, muy incipientes. Todos han empezado con una iniciativa, con las ganas de emprender y pues empezamos de pequeño. Yo creo que una de las cosas muy interesantes y que yo quiero que se queden ustedes el día de hoy es que a veces pensamos que necesitamos grandes capitales para emprender y no lo hacemos. Entonces nos quedamos esperando ahí que de pronto se nos haga el milagro y porque queremos emprender, como se dice, con toda rebombante y eso no es así. O sea, yo quiero que por favor pensemos de que podemos empezar desde pequeñitos y es lo más recomendable empezar a validar ese modelo de negocio o a validar esa iniciativa o esa iniciativa empresarial que tenemos. Ustedes miran esa primera foto en sus pantallas donde dice Coca-Cola. Ese era un lugar donde solamente cabían 8 personas y de manera pues parada, o sea, habían unos taburetes. Entonces ahí comienza KFC y este señor empieza ya en una edad bastante avanzada, es decir, después de sus 40, en 1940, abren KFC. Él empieza en este pequeñito restaurante KFC y él era un apasionado por la cocina. Entonces, en medio de esa pasión que sentía por la cocina, él había desarrollado una receta que era la receta de pollo frito y él hacía entonces una mezcla con 11 hierbas diferentes y los dejaba, digamos, como marinar y cuando ya este sabor, el pollo cogía el sabor, pues lo fritaba y esa es la receta original de KFC. Transcurrieron muchas cosas, o sea, hubo 2 incendios, tuvo que dejar el restaurante cuando lo abrió por allá cerca de una estación de gasolina y eso se le llenaba y resulta que la estación de gasolina cambiaron la vía de la carretera y tuvo que salirse o sea, cambiaron la vía, la carretera la corrieron y ya el restaurante quedó desolado, pero este señor ya había tenido esa primera experiencia con el restaurante y ya sabía que era que se le llenara el restaurante, tanto así que el gobernador donde él vivía pues lo nombra, por eso le dice el coronel Sanders, realmente no era militar, sino que era una persona que por, digamos, el prestigio que le trajo a Kentucky, donde era, así se llama Kentucky Fried Chicken, y Kentucky era la ciudad donde él vivía, entonces fue tanto el prestigio que le trajo que el gobernador lo nombra coronel, y a partir de ahí también, por eso lo vemos vestido con su traje blanco, digamos como un coronel, pero realmente no tenía un título, un título militar. Después ustedes miran la siguiente foto y está con un señor y es que esta historia del coronel Sanders a mí me parece tan interesante porque cuando él queda sin nada, o sea, él empieza sin un peso, o sea, empieza con muy poquito y después de los incendios, después de que tuvo que cerrar el restaurante, él vuelve y queda sin nada, pero ya había validado su receta, ya sabía que había gente que le gustaba su receta, entonces él dijo, yo tengo que vender mi receta. Y ahí es donde viene la historia que es icónica en el mundo y es que tuvo que tocar muchísimo, más de 200 restaurantes. A veces la historia nos dice que eran bancos, pero no eran así. Él lo que hizo fue, ya tengo esta receta, comenzó a visitar restaurantes y lo que le decía a los dueños, déjenme preparar este pollo. Si usted ve que le gusta, entonces hacemos un negocio. Entonces decía, deme por cada presa de pollo vendida, me da 5 centavos de todo lo que usted vende acá.
Y de esa manera, entonces él visitaba, algunos no lo dejaban preparar, algunos otros no les gustaba, pero en Utah encuentra ese primer restaurante, un restaurante muy pequeño que le dice, sí, venga acá, prepare su receta y empecemos esto. Entonces, cuando ustedes miran esa estatua, son esa persona que le abrió por primera vez las puertas y donde empieza en Utah Kentucky Fried Chicken, ya como franquicia. Entonces, ¿esto por qué? Y en la otra foto, ahí es donde está, hay un museo también de Kentucky Fried Chicken y esa olla a presión es la olla a presión donde se cocina el primer pollo. Y aquí comenzamos a mirar cosas muy, muy interesantes. Uno, la forma de financiarse. Y esto porque, aunque vamos a hablar ahorita de fuentes de financiación y todo lo que tenemos, desde ya les voy a pedir que nos quedemos por lo menos unos 15 minuticos o 20 minutos más porque les he traído mucha información y espero que esto les abra a ustedes la mentalidad sobre los diferentes caminos o formas que hay de financiarse pues en todo este mundo emprendedor, pero también que veamos que esto no es realmente la persona que es emprendedora, que tiene ese espíritu emprendedor, de una u otra manera va a buscar financiación, va a buscar los medios para podérselos arrancar. En este caso, él no tenía dinero, pero tenía su receta y lo que hacía era que su esposa le empacaba las hierbitas y él se iba y en esas picadoras resulta que él estando en una feria se da cuenta que hay una olla que le permite cocinar a él más rápido el pollo y él dijo, esto es lo que yo necesito para poder cocinar rápido el pollo con mis hierbas y poderlo fritar y de esta manera pues vender mi pollo. Entonces, de esa manera ya comienza Kentucky Fried Chicken y allá en Utah es donde, en ese pequeño restaurante que ustedes están mirando ahí, es el único restaurante de la cadena de Kentucky Fried Chicken donde ustedes van a encontrar la fórmula original del Coronel Sanders y el museo también de ellos. Entonces, esto, en la última foto que ustedes miran allá es la esposa del Coronel Sanders y esto también me parece una historia muy bonita de inspiración. Hay una frase que él nos dice, no importa cuántas veces hayas fracasado, siempre puedes comenzar de nuevo. Y él empieza a ser exitoso después de los 61 años. Entonces, todo esto nos da, primero, que era una persona apasionada por la calidad, creía en su producto, era enamorado de su producto y aunque queda sin un peso, la forma tan ingeniosa de ir a dar a probar su fórmula y de que le dieran regalías por esto lo vuelve un multimillonario y hoy en día todos conocemos a nivel del mundo de Kentucky Fried Chicken. Entonces creo que es una historia muy bonita de cómo se consigue crear una empresa sin recursos y de manera, digamos, muy creativa. Ahora, ¿qué y lo que nos trae el día de hoy? ¿Qué son las fuentes de financiación? Entonces, las fuentes de financiación, ustedes están viendo, hay una foto, hay una montaña y arriba hay un faro que ese, digamos, y la nube lo está alumbrando. Esa es la meta, digamos, vamos a pensar que esa es la meta donde nosotros queremos llegar, pero para subir a esa montaña nosotros tenemos diferentes vías y diferentes medios de transporte para llegar a la meta. Unos van a ir caminando, otros pueden ir en carro, otros pueden ir en moto, otros inclusive pueden llegar en paracaídas. Hay diferentes maneras, en helicóptero, ¿verdad? Pero lo importante es llegar allá. Entonces, esas son las fuentes de financiación. Son las diferentes vías que nosotros tenemos como emprendedores, y digo nosotros porque yo también soy emprendedora, para conseguir los recursos que necesita pues el proyecto nuestro, la iniciativa empresarial que nosotros queremos fortalecer o iniciar. Ahora, entonces, ¿cómo podemos empezar a entender, digamos, todo este mundo de la financiación? Yo he creado, para difundirlo ahorita digamos, en todo lo que es el ecosistema de América Latina, la pirámide de financiación y es un acercamiento al contexto latinoamericano. ¿Por qué digo un acercamiento? Porque pueden obviamente haber variaciones en un país, en el otro, pero a nivel general, digamos, las fuentes de financiación tienen este orden y las he puesto desde abajo, desde la fuente de financiación más común o más fácil para acceder por parte de los emprendedores, ¿verdad? Hasta que llegamos a la salida a la bolsa o ese verde oscuro que es digamos, la fuente de financiación más difícil para acceder. Entonces, porque vamos entendiendo acá, cada peldaño tiene una fase del desarrollo emprendedor que está relacionada, ¿verdad? A medida que vamos avanzando en nuestro proyecto, pues
hay unas fases que van cambiando de nombre. Las he puesto aquí en español y también están en inglés porque cuando ustedes comienzan a meterse en, digamos, a entender y a conocer todo el mundo emprendedor, necesitamos empezar a entender también esos conceptos que manejamos. Y en el lado izquierdo, ustedes miran todas las fases de una persona desde que nace, ¿verdad? Hasta que llega a su madurez y a su consolidación. Eso es nuestras empresas y ese es el camino que nosotros vamos recorriendo. Ahora, entonces, ¿cuáles son las fuentes de financiación más fáciles y las más comunes por las cuales los emprendedores pues arrancan sus negocios? La primera, por supuesto, los ahorros personales o los recursos propios es una de las maneras más fáciles de financiar y más común con las que los emprendedores inician sus recursos. Pero aquí también encontramos las 3 Fs, que son los families, friends and fools. Lo que significa es que los emprendedores, y esto aplica para América Latina, más no para Estados Unidos. En Estados Unidos hay otras formas porque son ecosistemas de emprendimiento más desarrollados y difieren un poco, ¿no? Pero lo primero que nosotros nos financiamos es a través de nuestras familias, a través de nuestros amigos o los fools, quiere decir los tontos. Y ya les voy a explicar un poco cada una de estas en mayor detalle para poderlas entender. Ahora, ¿cuál es la otra siguiente fuente de financiación que es fácil acceder desde que nosotros arrancamos a caminar esos primeros pasos en el mundo del emprendedor? La primera fase se llama pre-seed o la presemilla, es donde nosotros arrancamos. La siguiente fase, que es la seed o la semilla, entonces ya tenemos aquí las subvenciones del sector público, privado y social. Y esto es muy interesante porque es donde yo voy a hacer mucho énfasis en enseñarles a ustedes dónde hay recursos, quiénes pueden ofrecer los recursos y cómo podemos hacer un mapeo de actores para comenzar a descubrir esas oportunidades que hay. Entonces aquí nosotros tenemos fundaciones, tenemos corporaciones, tenemos gobiernos e institucionalidad, tenemos ONGs y también tenemos la cooperación internacional. El otro escalón, puede ser que podemos llamarlo así, son los fondos de capital semilla y competencias para emprendedores y los que son la recaudación de fondos, que en este caso podemos hacerlos a través del crowdfunding. Entonces, aquí también voy a hacer un énfasis especial porque como ustedes vieron en la presentación, es donde yo tengo más experiencia siendo jurado, siendo emprendedora, siendo asesora y es donde he logrado gestionar los mayores, digamos, cantidad de recursos para los emprendedores. Entonces, todo esto, digamos, esos fondos de capital semilla, pues hay unos concursos, unas competencias que son a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional y la recaudación de fondos que son a través de las plataformas de crowdfunding que las vamos a ver y se las voy a explicar porque también tengo experiencia pues ahí en montando proyectos a través del crowdfunding y quiero darles a ustedes unos tips sobre todo esto. Seguimos en nuestro avance, digamos, y aquí en esta etapa ya el niño está gateando y en la siguiente etapa ya el niño comienza a dar sus primeros pasos, o sea, nuestra empresa ya comienza a arrancar y es la fase del startup o el arranque. Aquí nosotros tenemos lo que son las incubadoras de empresas y vamos a mirar esas incubadoras de empresas, dónde están, cuál es el papel y qué es lo que nos pueden ofrecer a nosotros. Seguimos, entonces tenemos lo que son préstamos bancarios, factoring o leasing, y estos préstamos bancarios pueden venir de bancos del primer piso o bancos del segundo piso. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta porque hay cosas que debemos entender, conocer para poder sacar créditos con menor interés, créditos especiales para emprendedores con plazos o con periodos de gracia que son solamente diseñados para emprendedores y es importantísimo que ustedes lo conozcan. Siguiendo en el avance de nuestra pirámide o el crecimiento también que nosotros llevamos, pues vamos en el ground o es la etapa de crecimiento. Aquí cuando ya nosotros hemos empezado nuestra empresa, es decir, ya la legalizamos, empezamos y estamos consolidando ya nuestro modelo de negocio y decimos estamos listos para empezar. Entonces aquí ya nos encontramos las aceleradoras empresariales que vamos a hablar también de ellas y también esas aceleradoras empresariales nos pueden estar conectando
con ángeles inversionistas o nos pueden estar conectando también con fondos venture capital o fondos de capital. Por ejemplo, yo les decía cuando se conecta, cuando empezaron, hay una persona que trabaja con un fondo de capital desde Suiza que está conectado y esto es lo que ellos están mirando y analizando las diferentes empresas, startups que están listas ya para hacer, digamos, empezar ese proceso de crecimiento y de aceleración y pues obviamente la recaudación de fondos. ¿Para qué? Para la siguiente fase, que es la fase de expansión, donde ya pasamos de un crecimiento a, digamos, dejar de estar locales o regionales a pensar ya en una expansión. Y aquí es donde vienen otras fuentes de financiación como fondos de capital de riesgo o el venture capital o fondos de inversión o todos, digamos, otros fondos que ya son mucho más avanzados para empresas más consolidadas. Esto se los voy a nombrar, pero no voy a hacer mayor énfasis ahí porque, digamos, entendemos que los que estamos acá somos personas que queremos empezar o que apenas están empezando con su negocio y pues que todavía no tienen empresas consolidadas, pero es importante que ustedes entiendan todo el proceso, todo el camino del emprendimiento. Lo último que tenemos o es el maturity, la consolidación ya de la empresa, y si lo vemos en la analogía del crecimiento de una persona, es la salida a bolsa. Cuando ustedes dicen ya esta empresa sale a bolsa a cotizar, pues ya está madura, ya se consolidó y ya hizo todo este recorrido del desarrollo emprendedor, todas sus fases y todo este proceso. Y cada una de las fuentes de financiación que se utilizan, digamos que se pueden ir alcanzando a medida que yo voy consolidando mi empresa, entonces puedo ir alcanzando. Aquí, bueno, Andrea ya les había dicho, pero quería mostrarles algunos concursos que he ganado a nivel de Colombia, a nivel de continente, jurado internacional de varios concursos, pues, de 100 calatanques del MIT, de la OEA. Ahora, quiero dejarles acá a ustedes o hacerles una introducción. Después de esto, los que se quieran quedar, hay un entrenamiento que estoy lanzando, es el primer entrenamiento que he desarrollado y la verdad estoy muy orgullosa de ellos, o sea, me siento muy animada porque es un entrenamiento que me hubiera gustado encontrar cuando yo empecé en todo este proceso. Se llama Magos de la Innovación y Genios para la Financiación. Los que quieran más información, pues más adelante vamos a hablar de ellos, pero sí quería contarles que estoy trabajando, que estamos lanzando esto y que va a ser un entrenamiento interesantísimo para aquellos que quieran empezar en todo este mundo del emprendimiento y empezar con pie derecho, o sea, teniendo modelos de negocios fuertes, entendiendo y aplicando los procesos de innovación empresarial, llegando fuertes a competencias y ver todo este proceso muchísimo, trabajar conmigo de la mano durante 2 meses de forma que puedan entrar con sus iniciativas y salir, digamos, muy fuertes, muy consolidados a buscar ya financiación con propuestas de valor muy interesantes, modelos de negocio que llamen la atención. Ahora, entonces, vamos acá. ¿Qué tipo de recursos necesito? Y esto sí quiero aquí, quiero explicarles un poquito porque quiero que también ustedes abran un poco su mente. A veces nosotros nos cerramos que si el concurso o la competencia o la subvención que está haciendo el gobierno, pues no tiene recursos en efectivo, no estamos interesados. Y eso no es así. Cuando nosotros vamos a empezar un emprendimiento, nosotros necesitamos recursos de toda índole, de muchas índoles, y todo eso finalmente representa recursos, representa dinero. Entonces, lo primero que yo necesito entender es el proyecto que yo tengo como emprendedor, qué tipo de recursos yo necesito, ¿verdad? Y cuáles puedo conseguir a través de este mapeo de actores del ecosistema emprendedor, porque yo tengo que, como emprendedor, aprovechar toda la oferta que el ecosistema nos está brindando. Entonces, eso es muy importante nosotros entender que necesitamos recursos humanos, por supuesto, recursos financieros, recursos tecnológicos, de conocimiento, hacer red de networking o recursos de infraestructura como lo ofrecen algunas incubadoras de empresas o aceleradoras también, apoyo empresarial, ¿verdad? Todo suma y todo es indispensable para nuestros proyectos. Entonces es muy importante que ustedes digan, ¿yo qué necesito para arrancar? Mire, uno de los problemas de quiebres, de cierres de las empresas, está entre los 5 principales problemas por los cuales los emprendedores cierran los negocios, es la falta de capital, pero no es el más importante, ¿verdad? Hay problemas de entender el mercado, hay problemas de ventas y hay problemas
de clientes. Entonces, cuando nosotros pensamos en participar en un concurso que solamente nos dé recursos financieros, es un error, porque yo he visto, ahí ustedes miran, hay gente que se gana la lotería y que son millones de dólares y aún así en pocos años quedan sin nada. Entonces el problema no es los recursos, el problema es cómo yo optimizo, cómo manejo y cómo realmente soy capaz de llevar una propuesta de valor, un producto, un servicio diferente, innovador, que entregue valor a mi mercado, ¿verdad? Pero que yo sepa gestionar un equipo, que yo sepa, tenga la asesoría de un experto también ayudándome a tomar decisiones más acertadas. Hacer, vea, una de las cosas fundamentales para los emprendedores es crear una red de networking, porque cuando ustedes crean una red de networking, ustedes tienen que ser muy abiertos a eso. Pueden conocer un proveedor, pueden conocer un cliente, pueden conocer un inversionista, ¿verdad? O simple y llanamente, que es muy importante, conocer otros emprendedores que también ya han pasado por ese proceso y que nos pueden, a través de un consejo, de una ayuda, pues acelerar el proceso, digamos, de equivocarnos o cometer errores y perder dinero, porque finalmente todos los errores se pagan por dinero y ese es uno de los problemas del emprendimiento. Cuando arrancamos el proceso, digamos, y ya entendemos más o menos cómo es el modelo de negocio, nos hemos quedado sin recursos. Entonces, ¿qué con esto? Que por favor entiendan toda la oferta que hay en el ecosistema de emprendimiento, que no se cierren si, ay, es que el concurso yo quería dinero y no me da. Todo es muy valioso y todo cuenta para el éxito de su emprendimiento. Ahora, vamos a mirar cada una de las fuentes de financiación que les nombré a ustedes en la pirámide. Y por favor, las preguntas que vayan surgiendo, vayan escribiéndolas al chat para cuando yo termine de contarles todo esto, pues poder leer las preguntas y vamos a hacer un diálogo con ustedes para tratar de despejar la mayor cantidad de dudas posibles y poderles ayudar acá. Ahora, también la invitación, inscríbanse en el newsletter porque la iniciativa dentro del otro mes vamos a hacer un webinar sobre innovación, sobre todas estas herramientas de innovación empresarial y cómo nosotros vamos a conseguir recursos de una manera, digamos, fuerte, decidida, con un modelo de negocio ya validado también. Entonces, retomamos acá. El bootstrapping o los recursos propios, decíamos que es la forma más fácil y más sencilla y más usada de empezar un emprendimiento. Ahora, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque si ustedes, como yo les digo una cosa, imagínense que ustedes son evaluadores y les llegan dos personas, o son un inversionista, o son jurados y les llegan dos personas. Una que dice, mire, yo ya arranqué mi emprendimiento con este ahorro, con este microcrédito, con el préstamo, no sé qué, de mi mamá, de mi familia o lo que sea. Y llega otro y dice, no, es que yo sí tengo la super idea, pero no, si ustedes me financian, entonces yo empiezo. Entonces, ¿dónde ustedes notan el compromiso? Si quieren, escríbanme ahí en el chat. Y esto es una de las cosas que yo quiero hacerles el llamado. O sea, de alguna manera arranquen sus proyectos, porque cuando estamos en concurso, cuando ustedes ya logran validar esas iniciativas empresariales, ustedes ya entran fuerte ante una ayuda, ante un concurso o ante un inversionista, porque además de demostrar el compromiso que ya tiene el emprendedor con su idea, es decir, él mismo cree y él mismo es capaz de arriesgar también parte de sus recursos, pues como si un emprendedor no es capaz de hacer esto, imagínense qué esperaría un jurado. ¿Sí me va a entender? Entonces dice, no, pues ni siquiera él mismo cree o ella misma cree en su proyecto porque ni siquiera la ha arrancado, ni siquiera ha arriesgado ni un solo peso de él. Entonces eso es muy importante, que es que me da para arrancar muy poquito, no importa, lo importante es arrancar, así sean muy pequeñitos, pero tenemos que comenzar a arrancar. Ahora, seguimos entonces en este proceso de nuestras fuentes de financiación. Los families, friends and fools. La familia, los amigos y los tontos. Pero en estos tontos, digamos, cuando escuchamos por primera vez el término, uno siempre se dice, ¿cómo así que los tontos? O sea, esto es muy, muy raro. Pero llamamos los tontos porque resulta que una de las primeras, de los primeros problemas que nosotros tenemos es la búsqueda de financiación, pero cuando se nos ocurre esa iniciativa, cuando tenemos esas ganas de emprender, pues ¿a quiénes son los primeros que nosotros le contamos? Va a ser la familia y va a ser los amigos. Por eso, esto se constituye en las primeras personas que nos financian a nosotros y que de los cuales podemos obtener recursos. Ahora, ¿quiénes son los fools? ¿Quiénes son los tontos, digámoslo así? Pues los tontos,
podemos llamarlo entre comillas, son nuestros colegas, ¿verdad? O son inversores entusiastas que aunque no son profesionales, es decir, no tienen experiencia financiando estos proyectos, pues se emocionan cuando los escuchan a ustedes o nos escuchan a nosotros como emprendedores hablar de nuestra iniciativa y dice, Ale, hágale, yo voy, cuánto hay que ponerle, cómo es que vamos ahí. Esto tiene sus ventajas y tiene sus desventajas también, ¿no? Obviamente la ventaja es que podemos obtener recursos de una manera muy rápida, pero la desventaja también es que si se pierde el recurso, pues Dios mío, o sea, es de la familia, es de los amigos o estos inversores que los inversores normalmente al no tener experiencia, pues solamente le dan los recursos o también quieren influir de manera directa en las decisiones sin que realmente conozcan el negocio. Entonces, como vamos a mirar, todas las fuentes de financiación tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Por supuesto, hablaremos de esto muchísimo más a profundidad, pues para las personas que ya quieran hacer, digamos, todo el curso, porque pues aquí tenemos, les voy a tomar a ustedes un poco más de una hora, pero sí quería que entendiéramos todo esto. Ahora, ¿cuál es la siguiente fuente de financiación que es mucho más fácil acceder? Los préstamos financieros. Esos préstamos financieros, sobre todo los que vienen de las microfinancieras, ustedes no se imaginan, vea, yo he conocido de verdad que miles de emprendedores que a través de microcréditos han logrado ya ir creciendo, ir consolidando sus empresas, porque a medida que van pagando uno, les prestan más. ¿Tienen sus ventajas y desventajas? Claro que sí. Una de las desventajas es que los intereses son muy altos y uno dice, no, pero esos intereses están altos, sí, pero es que le están prestando y es donde a un riesgo muy, muy alto de una manera muy fácil. Entonces, esa es la ventaja que ustedes pueden tener y el manejo, digamos, del recurso que puedan hacer y empezar pequeños y ir subiendo, ir consolidando sus negocios. Ahora, ¿por qué nos hablamos aquí también de los bancos? Todos los bancos tienen unas líneas especiales de crédito para emprendedores y esas líneas especiales de crédito para emprendedores, vamos a mirarlos ahorita un poquito más adelante, ustedes tienen que conocerlo porque no es lo mismo yo pedir un préstamo personal, ¿verdad? Que ir a un crédito y pedir un préstamo por una línea empresarial. También tenemos las cooperativas, muchos de ustedes me imagino que serán socios de cooperativas o saben que existen y las cooperativas también tienen su línea especial pues de financiar proyectos, para financiar iniciativas empresariales. Las fintech como Nun, que ha sido tan famosa, no solamente en Colombia, recordemos que Nun inicia en Brasil, pero Nun es de un colombiano, inicia en Brasil y luego pasa a México y luego afortunadamente llega a Colombia. Obtener un crédito también por estas fintechs que cada vez vienen apareciendo más y más en el país y ofreciendo créditos y ofreciendo, digamos, de una forma fácil a los intereses son altos, es verdad, pero nos ayudan también y es una fuente de financiación para poder iniciar nuestros recursos, nuestros proyectos. Ahora, también tenemos los que son fondos de empleados y ustedes van a decir, pero ¿cómo así los fondos de empleados? Pueden que ustedes trabajen en alguna empresa que tenga un fondo de empleado, puede que tengan un familiar, su esposo, su esposa o alguien que pueda pues obtener un crédito a través de todas estas líneas de fondos de empleados porque ellos también tienen unas líneas especiales y unos intereses muy bajos que apoyan el emprendimiento. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, hay unos aspectos que ustedes deben saber cuando vamos a mirar, a pedir o tener en cuenta pedir un crédito y es las líneas especiales que tienen los emprendedores. Estos bancos ahí tienen unas líneas especiales para emprendedores y empresarios. Tienen que conocer cuáles son los requisitos que les van a pedir, tienen que mirar cuál es la tasa de interés efectiva anual, cuáles son los plazos, porque hay unos créditos que tienen periodos de gracia. Yo ahorita les voy a mostrar uno. Yo tuve un crédito que me dieron 6 meses de periodo de gracia por ser emprendedor. Entonces, todo esto es lo que yo quiero que ustedes conozcan, porque no es lo mismo, yo vuelvo y les digo, tener un crédito a título personal a tener un crédito que es una línea especial para emprendedores. Tienen que analizar los abonos para la amortización del crédito. Algunos créditos también tienen beneficios adicionales como premios, como asesorías, fortalecimiento, creaciones de redes o acceso a networking, es decir, una cantidad de beneficios cuando son unas líneas especiales para emprendimiento o que el mismo, digamos, cooperativa, banco o entidad financiera promueve el emprendimiento. Y cuando estábamos empezando acá, yo les decía, tienen que tener en cuenta todo esto porque aprovechen, o sea,
acceder a una red de networking, tener un espacio, acceder a postularme a un premio, poder tener la asesoría de un experto. Aquí, por ejemplo, en Dubái, en una de las reuniones que estábamos haciendo con emprendedores, me decían, mire, en una red de networking estábamos hablando de lo importante que es esto, pero ella me decía, en una red de networking pude acceder a un abogado especializado y me decía, Joana, no te imaginas si eso yo hubiera pagado, cuánto me hubiera valido y sobre todo lo que me ayudó, el error que me evitó cometer en mi empresa, que muchos de estos errores, digamos, legales y tributarios pueden llevar a cerrar la empresa. Entonces, esto también para que ustedes abran la mente y no solamente se me varen por plata, o sea, hay una cantidad de recursos que están disponibles y que todo eso nos sirve. Yo les sugeriría, digamos, si no tienen experiencia en todo este proceso, los que quieran, pues obviamente seguir un proceso de entrenamiento conmigo serán bienvenidos y al final les voy a decir las posibilidades, el descuento que tienen por ser estos, digamos, las primeras personas que están aquí creyendo en todo este proceso y también las facilidades de pago. Pero si no, igual vamos a seguir compartiendo recursos gratuitos por todos lados, o sea, por mi canal de YouTube, que aprovecho también para decirles que se inscriban, pero tengo un blog, también inicié mi canal de podcast, todo esto porque vamos a estar compartiendo recursos gratuitos. Si ustedes pueden acceder, no pierdan la oportunidad de acceder a asesoría, no pierdan la oportunidad de todo esto, porque en serio que el problema no es plata en los recursos, el problema está aquí en el conocimiento y en la forma en que vamos nosotros trabajando en nuestros emprendimientos y los vamos manejando. Entonces, de aquí que yo quiero que todas las personas que están el día de hoy y esto que queda grabado, por favor salgan a conocer el ecosistema emprendedor, todas las instituciones que hay que trabajan con emprendedores y de aquí en adelante vamos a aprovechar todos los recursos. Ahora, hablando de cooperativas en el sector que son especializadas para emprendedores, tenemos dos ejemplos en Medellín, pero así como estas cooperativas tienen sedes en otras ciudades y hay cooperativas en otras partes, cooperativas empresariales, tenemos Interactuar, tenemos microempresas, que fue donde nosotros tuvimos un crédito especial, que teníamos intereses, digamos, más bajos que el mercado, tuvimos periodo de gracia de 6 meses. ¿Y esto por qué? Porque muchos recursos vienen de la cooperación internacional para financiar líneas especiales para emprendedores a través de estas cooperativas empresariales. Pero si la gente no sabe, pues va y simple y llanamente se mete en un crédito personal, que es lo más caro, o sea, eso es muy, muy riesgoso. Entonces, esto para que ustedes miren que no solamente a través de estas, digamos, cooperativas ustedes pueden acceder a recursos de una manera con tasas y de unos requisitos preferenciales para emprendedores, sino que también tienen otra cantidad de servicios, de asesorías, de otras cosas que ustedes, muy importante que la conozcan y pues que ustedes lo aprovechen. Aquí vamos a hablar de las microfinancieras y también yo les decía, es una de las formas mucho más fácil de acceder. Esto fue en el Cauca, esto fue en un evento que tuve con todos estos son emprendedores y ese fue solo en una ciudad, pero hicimos este proceso en 5 ciudades y lo que hacíamos era invitar a las microfinancieras que tenían presencia y que tenían líneas especiales para emprendedores para que pudieran exponer sus servicios, exponer, digamos, a los requisitos que ellos exigen y de esta manera los emprendedores tuvieran la información y supieran cómo poder acceder a estos recursos porque toda esta gente pues estaba en eso. Yo les decía, las fintech o la banca digital son préstamos online digitales y tenemos a Nu, tenemos a Neon, y tenemos otra cantidad de fintechs que vienen apareciendo y que es mucho más fácil poder acceder a recursos con ellos porque tienen, al funcionar, digamos, al trabajar totalmente online, pues hay menos pago de tarjetas de crédito, no se hace papeleo, o sea, hay otra cantidad de beneficios. También tienen sus ventajas, sus desventajas, pero es muy importante que ustedes sepan que el sector de las fintechs vienen creciendo, que es una forma también de empezar a financiarse. Y aquí una recomendación, si ustedes no tienen vida crediticia, háganla, empiecen a manejarlo y no les dé miedo porque yo no conozco hasta ahora el primer emprendedor, empresario ya consolidado que no haya sabido trabajar con bancos y que no se haya podido financiar, porque si bien es cierto, o sea, los bancos, ¿para qué es malo? Es malo endeudarnos para hacer gastos personales, pero cuando nosotros necesitamos hacer inversión, pues es ahí donde nosotros tenemos que aprender
aprenderlos a manejar, ¿no? Entonces eso pues es supremamente importante que ustedes lo aprendan a conocer y aprendan a trabajar con lo que son los préstamos y los bancos financieros. Como pueden ver aquí al fondo ya oscureció en Dubái, entonces, bueno, aquí seguimos conectaditos. Los fondos de empleados, ya les decía, muchos de estos fondos tienen esas líneas especiales para financiar los proyectos. Por favor, si ustedes tienen la posibilidad de acceder a alguno de ellos, pues se los recomiendo porque de verdad tienen algo especial que no es del banco, de la banca común. Ahora, vamos a detenernos un poco a hablar de subvenciones, de grants, de ayudas y subsidios. Esto es muy importante porque es donde yo quiero enfocarme un poco y es donde tenemos bastante experiencia acá. ¿Y qué es todo esto? O sea, ¿qué es una subvención? ¿Qué es una ayuda? ¿Qué es un subsidio? Entonces, todo esto, las subvenciones son las ayudas en general que vienen dadas por los gobiernos o vienen dadas por el sector público, ya sea por gobiernos locales, por gobiernos regionales, nacionales y también las instituciones públicas. Eso por un lado, o sea, estamos hablando del sector público. Ahora, por el otro lado, que son los entes privados, tenemos empresas, tenemos fundaciones empresariales, tenemos organizaciones empresariales y también tenemos ONGs, pero también tenemos cooperativas internacionales o gobiernos o ya digamos a nivel internacional que todo esto tienen también subvenciones, tienen subsidios para emprendedores y que por eso hay un dicho que dice que el que tiene la información tiene el poder, porque es muy importante conocer que todo esto existe. Ahora, yo les hago una pregunta y quisiera que escribieran por el chat y porque me gustaría escucharlos y a veces hay gente que dice, ¿se puede emprender sin dinero? Es decir, si yo no tengo dinero, ¿puedo emprender? ¿Eso será un mito o será que sí es una realidad? Porque, por ejemplo, si ustedes miran el ecosistema emprendedor, dice lo que hace falta son iniciativas y emprendedores realmente emprendedores con iniciativas interesantes que sean innovadoras, creativas, que quieran cambiar el mundo. No es muy común encontrarlos porque dinero hay. Y otros dicen, no, pero es que yo tengo la iniciativa, la idea, esto que puedo cambiar el mundo, pero es que dinero no hay, no puedo emprender. Entonces yo quisiera que me escribieran ahí en el chat si es posible, porque yo les quiero contar una historia con respecto a ese tema y es que me gustaría que la pudiéramos analizar. Ahora, ¿cuáles subvenciones? Existen subvenciones a nivel local que hacen los gobiernos o que hacen el sector público, privado o la cooperación internacional. Y esto es muy importante que ustedes lo conozcan porque las subvenciones locales es por lo primero que ustedes deberían empezar a conocer. ¿Qué es lo que hay en mi ciudad o en mi pueblo o en mi departamento que yo puedo empezar a aprovechar, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, aquí de Medellín, yo vivía en Medellín antes de estar acá en Dubái, pues está el Parque E, también está Ruta N, aquí tenemos, por ejemplo, en México, el Instituto Nacional del Emprendedor, son todas estas iniciativas que no solamente, es decir, por algún ministerio, por alguna institución pública, pues se genera todas estas ayudas para los emprendedores. En Colombia también tenemos Impulsa y también tenemos APSCO, que no solamente tienen los semilleros de emprendimiento o no solamente tienen las mentorías, sino también que tienen las convocatorias. Tiene el Campo Emprende, yo trabajé varios años con ellos, es un proyecto que les da recursos a las personas que se organizan de manera asociativa para crear empresas y les daban cerca de 40 millones de pesos y ellos ponían otro recurso y así más o menos se juntaban unos 48 millones de pesos y si ellos iban cumpliendo con las metas, pues les daban mucho más recursos hasta llegar cerca de unos 60 millones de pesos. Entonces eso para que vayan mirando. En Chile también tenemos el Explorer a través del Banco Santander. El Banco Santander tiene muchas convocatorias también para emprendedores. Es importante estar mirando las páginas de todas estas organizaciones y estarlas chequeando para poder mirar cuándo abren convocatorias, qué tipo de proyectos financian. Aquí lo que vamos a hacer a través de la newsletter y es lo que yo les
les recomiendo que se suscriban, es tratar de estar mirando qué es lo que está sucediendo en el ecosistema emprendedor, qué convocatorias, qué concursos, qué ayudas están abriendo y poder pues comunicarles a ustedes. Hablando de las fundaciones empresariales también que existen y que también trabajan con los emprendedores, pues aquí hay una con la cual yo trabajé con cientos de organizaciones a nivel rural que se llama ICE Fundación, pero estas fundaciones vienen financiadas tanto de dinero de la empresa privada o dineros que recaudan también de fondos de inversión, de capital internacional, entonces ayudas internacionales. Esto también no solamente dan préstamos o también dan capital semilla, sino que hacen todo un proceso de fortalecimiento empresarial, digamos, los cogen, los trabajan, los fortalecen hasta llevarlos a un proceso también de financiamiento. Y esto para que lo tengan en cuenta porque fundaciones empresariales hay en todos los países y hay en todas las ciudades. Entonces, esto para ir mirando qué es lo que tiene el ecosistema emprendedor de nuestra ciudad, de nuestro país. También existe lo que son las corporaciones empresariales. Tenemos Venture, que nace de la revista Dinero, ¿verdad? Y McKinsey y Azoka Colombia, Compartamos Colombia. Todos estos son ONGs que hacen lo mismo, apoyan emprendedores, capital de riesgo. Yo, por ejemplo, estuve varias veces en las finales de Venture y llevé a varios emprendedores que asesoré a ser ganadores o a ser finalistas de todos estos concursos cuando estaba en Colombia. Hablando de las fundaciones empresariales y las líneas de acción que manejan las fundaciones empresariales, se las quise traer el día de hoy para que ustedes pues puedan analizar qué estas fundaciones, qué es lo que ofrecen. Entonces, ofrecen educación, ofrecen desarrollo comunitario, desarrollo económico y empresarial, que es la línea, digamos, que más nos interesa a nosotros como emprendedores y saber de las oportunidades que hay. Ahora, ¿cuáles son los fondos concursables de Capital Semilla? Aquí me voy a centrar un poquito también en explicarles porque es uno de mis fuertes, de mis mayores experiencias y es donde nosotros podemos gestionar recursos que son, digamos, cuando ustedes hablan de un capital semilla, deben entender que es un capital que no se devuelve, es decir, un capital que les dan a ustedes se ganan a través de un concurso, de una convocatoria, de un proceso también de asesoría, de fortalecimiento, de trabajo que se va a hacer, ¿verdad? Entonces es muy importante entender eso, es un fondo de capital semilla, existen en Colombia y existen en varios países, aunque a veces nosotros ni creamos ni sabemos que existen. Entonces, esto generalmente pues los dan ese capital semilla que no debe ser devuelto para la creación de una empresa o para permitir el despegue de esa empresa o la consolidación. Recuerden un poco lo que les estaba explicando en la pirámide y las fases del desarrollo emprendedor. Generalmente son programas gubernamentales diseñados para apoyar emprendedores nacientes o consolidar los que ya están establecidos, ¿verdad? Y pues obviamente hay unos requisitos que debemos entender, unos requisitos que debemos analizar para poder nosotros acceder a esos recursos. Por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos desde el 2002 el Fondo Emprender. Para la gente que es colombiana, pues sabe que nosotros a través de Fondo Emprender podemos gestionar hasta 160 millones de pesos para montar nuestras empresas. Yo trabajé inicialmente con el Fondo Emprender. Ahí fue donde comencé hace como más de 15 años a conocer todas estas fuentes de financiación y estos fondos para emprendedores. Y es muy difícil, digamos, fue un entrenamiento. Yo soy especialista en formulación y evaluación de proyectos y tengo una maestría en innovación y desarrollo emprendedor. Pero entrenarse uno en la realidad de un fondo, desde coger una idea, aterrizarla, montar un plan de negocios bien hecho, bien formulado, que cautive al jurado y que ese plan de negocios sea capaz de atraer recursos, es todo un reto, porque el plan de negocios tiene dos objetivos. Uno es lograr la recaudación de fondos a través de cualquier fuente de financiación. Recordemos que las fuentes son los caminos que nosotros tenemos para llegar allá. Entonces, eso es una de las utilidades de los planes de negocios. Por supuesto, los que estén conmigo en el proceso de entrenamiento, pues ya van a trabajar conmigo y les daré una guía paso a paso de cómo formular esos planes de negocios también, pero sepan que ustedes por lo menos van a tener que tener un perfil de plan de negocio para presentarse a los proyectos. ¿Que hay que saberlos manejar? Sí, hay que saberlos
redactar, hay que saberlos formular. De hecho, dentro de poco también, y tengo en mi página, los que quieran apuntarse, voy a escribir un ebook paso a paso cómo formular un plan de negocios de esto para los que no quieran o no puedan estar acá en mi curso, pero también deberíamos hacer un webinar para hablar sobre esa parte y si quieren, digamos, estar invitados, vayan escribiendo en el chat para tenerlos en cuenta y poderlos invitar. Entonces, de alguna u otra forma, lo que quiero es que sigamos conectados, hagamos comunidad y entre todos nos apoyemos. Entonces, en Chile, por ejemplo, está el Secorte, que es en Chile, que es un espacio donde los pequeños empresarios, emprendedores, pues reciben asesoría técnica, esto es de forma gratuita, a través de mentores expertos y para fortalecer pues sus capacidades y el desarrollo de su actividad. Tienen una cantidad de servicios, pero también tienen lo que es un fondo para emprendedores. Y así los he visto en México, así los he visto en diferentes, digamos, en los diferentes países. Como yo les decía, hay que conocer el ecosistema emprendedor. ¿Cómo se comienza a conocer el ecosistema emprendedor? Pues asistiendo en a cada uno de estos eventos. A veces nos invitan a eventos y nosotros somos como reacios a ir, no nos gusta, pensamos que eso no sirve para nada. Eso sí sirve y eso sirve muchísimo porque no solamente nos permite entender los servicios que están ofreciendo en ese momento esa entidad, sino que también nos sirve para hacer networking, pero también porque ellos nos van llevando a otras instituciones, nos van conectando con el ecosistema emprendedor y ustedes van a poder ir entendiendo y beneficiándose de todo esto. Por supuesto, tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Vamos a mirar cuáles son las ventajas de participar en todos estos fondos de capital semilla. Lo primero, te orientan para iniciar y comenzar el camino, porque muchas veces vamos a iniciar y no tenemos ni idea por dónde vamos a iniciar y cometemos todos los errores que podamos, habidos y por haber, y entonces nos frustramos, cerramos nuestro negocio, porque ahorita les voy a mostrar una gráfica y no quiero que se desanimen, pero yo quiero ser muy sincera con ustedes desde la realidad, qué nos espera y lo que quiero es que estemos preparados, como dice el dicho, soldado avisado no muere en guerra, y eso es lo que yo quiero también que creamos y fortalezcamos esta red y esta comunidad que los invito a que hagan conmigo. Entregan dinero sin tener que devolverlo para iniciar una empresa, fortalecerla, es una de las mayores ventajas, por supuesto, que tienen todos estos fondos de capital semilla. Te dan asesoría y entrenamiento gratuito, es muy importante acceder a una amplia red de contactos, visualización y captación de clientes a través de eventos oficiales como ferias, ruedas de negocios, entre otros. Es decir, hay una cantidad de ventajas, pero también hay una desventaja y ustedes pueden decir, bueno, Johanna, ¿cuáles son esas desventajas? Si te estamos viendo como todo tan bonito. Claro, los tiempos, no es rápido conseguir capital semilla. Algunos de ustedes me dicen, no, es que yo no quiero conseguir capital semilla, pero quiero esto rápido. No, o sea, hay una oferta del ecosistema emprendedor, sí. Hay recursos, sí. Pero muchachos y muchachas, o sea, eso no es así como que ya presenté aquí, sí, venga, tenga tantos dólares, miles de dólares o tenga tantos pesos y listo, váyase. No, o sea, hay que hacer el proceso y es mejor, ¿sabes? Porque cuando uno no tiene tanta experiencia, lo más probable y lo que yo he visto en toda la experiencia es que casi todos esos primeros recursos, ya sean propios o sean gestionados, casi que todo eso se hace una mala inversión, o sea, porque necesitamos prepararnos para eso. Son fondos concursables ilimitados, es decir, no es que yo llego acá y de una vez tenga su plata, es decir, hacen una convocatoria y lo que ellos comienzan a seleccionar son los mejores emprendedores, las mejores iniciativas, los más comprometidos. Por eso tenemos que llegar fuertes y saber cómo, digamos, con nuestras iniciativas innovadoras, con por lo menos un perfil de plan de negocio, con nuestro modelo de negocio, teniendo en cuenta, digamos, aplicando tecnología, aplicando innovación en lo que nosotros estamos haciendo, porque no es fácil, pero sí es posible. O sea, yo misma monté mi empresa, yo misma gestioné recursos por miles de dólares y he ayudado a cientos a hacerlo, pero la verdad es que no es así como de la noche a la mañana, eso hay que decirle, hay que hacer burocracia, papeleo, claro, o sea, todo lo que ustedes ya saben de la parte oficial. Hay otros concursos y competencias para emprendedores. Aquí en la foto estoy en Medellín hace
como 8, 9, 10 años ya, cuando gané en concurso de planes de negocios, de Capital Semilla. Y estos son concursos para emprendedores, son competencias que organizan empresas privadas y públicas con el fin de seleccionar empresas, digamos, de premiar con recursos de Capital Semilla o cofinanciación iniciativas de emprendedores, pues que sean las más innovadoras, con mayor potencial de crecimiento, porque hay que decirlo, o sea, no es que a mí se me ocurrió como cualquier cosa y ay, ya quiero emprender, entonces ya sé que hay recursos y me voy ahí, no, o sea, tenemos que mirar, saber muy bien cuál es el problema que hemos identificado en el mercado, cuál es la oportunidad que hemos identificado, cuál es esa necesidad que nosotros identificamos y esa oportunidad de negocio y cómo yo la voy a defender y cómo la voy a presentar para convencer a otros de que inviertan, de que me den ese dinero a través de un capital semilla o que inviertan en mi iniciativa. Entonces eso es muy importante. Hay competencias locales, por ejemplo, en el caso de Medellín tenemos concursos de planes de negocios, pero así he conocido competencias locales que hacen las alcaldías, que hacen las gobernaciones, que hacen diferentes instituciones para emprendedores de diferentes perfiles. Mi recomendación inicial, ¿cuál es? Empiecen por estas competencias locales que son las más fáciles de ganar. O sea, la verdad, yo les puedo asegurar que con una asesorada, es decir, por lo menos con un taller que asistieran conmigo, que yo les digo, mire, así, presenten esto así, así, los planes de negocios de esta manera, los pitch de esta manera, vamos a hacer un pequeño taller de innovación. O sea, yo estoy seguro que ustedes estarían dentro de esos ganadores locales porque es muy fácil, porque la competencia digamos, es limitada, es local y la mayoría de la gente pues no sabe mucho de esto, entonces de seguro que los que vayan con un poquito de entrenamiento ahí van a pasar. Y esto porque lo ha ayudado a muchos también cuando estaba en Medellín, desde emprendimientos culturales, de base tecnológica, de cocina, o sea, eso también no son muy exigentes, entonces es muy bueno que ustedes se vayan testeando porque van aprendiendo, jalonan algo de recursos y también van validando su iniciativa. Ahora, ¿cuáles concursos? Y en esto también tenemos que mirar, hay unos locales, pero también hay unos nacionales. Entonces, por ejemplo, acá el concurso nacional de emprendedores en el 2008, una foto que puse ahí del Business World, es un concurso que gané a nivel de Colombia. Pero también a nivel nacional, pues, por ejemplo, está la Copa Mundial del Emprendimiento que está enlazada, ahorita lo vamos a mirar, con el concurso internacional para emprendedores, que es la Copa Mundial del Emprendimiento. Tenemos el Banco Santander, por ejemplo, con los AdWords Chile, los premios para Chile, el premio PYME del año Huesca en 2012 en México, y así el premio Innova también. O sea, hay muchos premios para cuando ya tenemos nuestra empresa o cuando la vamos a iniciar, pero que ya tenemos que tener una iniciativa validada. Ahora, ¿cuáles otras competencias hay a nivel de continente? Entonces, a nivel de continente hay dos que las conozco muy bien porque he sido jurado internacional, jurado de estas competencias. Aquí les muestro a ustedes algunos de los certificados de participación con ellos. Y tenemos lo que es TICS América y tenemos EcoReto, que esto lo hace la Organización de Estados Americanos. Cada año se abren estas convocatorias. Es muy importante que ustedes vayan entendiendo que todas estas convocatorias que yo les he nombrado, cada año se abren y tenemos que estar pendientes cuando se abren. Ahora, otro error, y les voy dando como consejitos así a medida que vamos charlando, un error de los emprendedores es que no se preparan, es decir, no se preparan con sus iniciativas, con sus proyectos y esperan hasta que la convocatoria esté abierta para ahí sí presentarse. Y esto es uno de los errores que yo como jurado es de lo que más veo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo sentarme en una noche a escribir lo que yo pienso que es una buena presentación o postulación a un emprendedor que ya lo lleva trabajando hace meses, que ya sabe cómo hacer su pitch, que ya va fuerte, que la tiene clara, que ya tiene sus primeras validaciones. Entonces, eso es muy importante que ustedes sepan. En estas competencias hay premios de $5,000, de $10,000, premian diferentes iniciativas, diferentes categorías. Entonces, es muy importante también cuando ustedes comiencen a mirar estas competencias, a qué emprendedores, cuál es el perfil del emprendedor que está dirigido, cuál es el premio que van a dar, es decir, y ya sea en efectivo o en especie, ¿verdad? Y los requisitos que le van a pedir a ustedes para poderse postular. A nivel de competencias internacionales tenemos la Entrepreneurship World Cup,
que se hace aquí en los países árabes. El año pasado se hizo en Arabia Saudí, se ha hecho creo que también en Dubái. También tenemos los Rolex Awards for Enterprise, son unos premios especiales de la casa, de la empresa de reloj Rolex, que sabemos que los Rolex pues es de las marcas de lujo de relojes pues más importantes del mundo, y ellos también tienen un concurso, creo que se abre cada 2 años. Tenemos aquí a Pegasus Tech Venture, que es una ya competencias, o sea, en esto yo sí les digo, estamos hablando de los pesos pesados, o sea, son las competencias a nivel internacional de lo mejor de cada país, y aquí ya estamos participando a nivel del mundo. Lo bueno de muchos de estos es que se hacen las competencias a nivel de país para seleccionar el ganador a nivel de país, le dan premios, le dan en dinero, recursos y eso, y la posibilidad de viajar a nivel internacional a representar el país y participar en estos concursos. Pero aquí sí, ahí sí, aquí es muy importante tener en cuenta que si alguno de ustedes o conocen que quieran llegar acá, o sea, ahí sí es muy importante entrar en un proceso de entrenamiento, por ejemplo, conmigo, por ejemplo, con lo que estábamos hablando con May, con las aceleradoras de empresa, porque aquí sí tenemos que venir muy fuerte, tiene que haber una metodología donde se haga un diagnóstico de la empresa y un entrenamiento exhaustivo, porque ya les dije que esos entrenamientos, pues, competencias muy, muy fuertes. Otra forma de financiar y que no es muy conocida, pero sí es muy utilizada para las empresas y que lo sabe utilizar es el factoring. Y el factoring es cuando ya nosotros tenemos nuestra empresa creada y facturamos y resulta que necesitamos obtener recursos, volver esa factura, digamos que se va a cobrar en un mes o que se va a cobrar en 2 meses, poderla cobrar de forma inmediata y que genere liquidez para la empresa. Esa es una forma de financiar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese factoring? Pues ese factoring, lo que sucede es que obviamente le van a cobrar una comisión a la empresa, eso depende, la comisión 5, 10%, 12%, depende cuánto tiempo se pueda cobrar la factura, y pues es una forma también que tienen las empresas de financiarse, de tener liquidez de manera rápida. Hay varias empresas que se dedican a esto, de hecho, varias empresas de fintech que vienen trabajando en este proceso y lo hacen como una forma de inversión, compran las facturas, cobran una comisión y luego ellos cobran esa factura pues a nombre de ellos y así recuperan la plata. Entonces, esta es otra forma de financiar. La otra forma de financiar es el leasing, que esto es a través de un banco, ¿verdad? Entonces, vamos pagando por esa maquinaria como si fuera un arriendo y no tenemos que sacar todo el recurso para comprar una máquina. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, no, es que para yo empezar mi emprendimiento necesito esta máquina y es indispensable, pero no tengo todo el recurso para poderla comprar. Entonces, adquiérala a través de un leasing, a usted le van cobrando como si fuera un arrendamiento y no tiene que sacar todo el dinero que vale la máquina, mientras tanto usted la trabaja, va pagando el leasing y al final digamos, del pacto, del proceso, le dicen, ¿usted quiere quedarse con la máquina? Entonces vale tanto. Pero es una forma también muy, digamos, de una forma también que existe de poderse financiar sobre todo cuando ya tenemos andando la empresa. Ahora, ¿qué es una incubadora de empresas o los Business Incubator? ¿Y para qué sirve y cómo nosotros nos podemos beneficiar de eso? Una incubadora de empresas es una organización que está diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de los proyectos a través de una amplia gama de recursos, servicios empresariales, que estas pueden incluir la renta de espacios físicos, capitalización, es decir, inversión de capital, coaching, entrenamiento, crear una red de networking y otra cantidad de servicios que también tienen las incubadoras de empresas. Existen varias incubadoras de empresas a nivel de país, no solamente en Colombia, sino realmente en todo lo que es América Latina. Vamos a mirar algunas de estas. ¿Y por qué es tan importante? Porque las incubadoras tienen asesores, gente especializada, ¿verdad? Que va a estar pendiente del proceso, que los van a estar acompañando. ¿Y eso qué hace? Pues eso hace que se disminuya uno de los riesgos, digamos, al fracaso. Entonces, esto es muy importante que ustedes sepan que existen estas incubadoras de empresas y que deben aprovecharla. Ahora, es importante también saber por qué es importante una asesoría, por qué es importante un entrenamiento, un proceso con una incubadora de empresa. El 80%, entre el 75 y el 80% de los negocios que nosotros como emprendedores
pues arrancamos, van a quedarse en algo que se llama el Valle de la Muerte. Y ese Valle de la Muerte empieza desde que tenemos la idea de negocio, acordémonos desde el pre-seed, que yo les decía, que es la presemilla, el seed, que es la semilla, viene el momento de startup o el momento del arranque, ¿verdad? Y cuando ya comienza la consolidación de la empresa, ahí durante los 3 primeros años se van a quedar del 75 al 80% de las empresas. Y por eso es que yo les traía a ustedes esta gráfica, y son los motivos principales por los cuales fracasan las empresas. Esto no es para hacerles dar susto y no es para desanimarlos. Yo les decía, recuerden, soldado avisado no muere en guerra. Entonces es muy importante saber por qué fracasan, saber por qué está pasando esto, para nosotros estar atentos y pues no caer ahí, sino que prepararnos para eso que viene y disminuir el riesgo de fracaso. 34% de los emprendedores, de las emprendedoras fracasaron por falta de conocimiento de mercado. Y aquí otra parte fundamental y una de mis pasiones, sinceramente, es todo lo que tiene que ver con investigación de mercados, análisis de mercado y entendimiento del consumidor, y a partir de ahí desarrollar innovación. O sea, no es por nada, es que ahí es donde yo pienso, para mí, que si el emprendedor entiende el mercado, entiende su cliente, entiende sus problemas, va a poder generar soluciones que estén más a la medida, y ahí entonces comienza a pegarle al principal factor de fracaso, que es falta de conocimiento del mercado, falta también, si yo no conozco el mercado, no vendo, entonces no tengo cómo vender, no tengo cómo obtener recursos, y por lo tanto ese es uno de los principales factores por los cuales los emprendedores fracasan. Entonces, cuando yo les dije, he diseñado un curso también ahí para los que estén pues interesados, esta primera parte del curso me centro en enseñarles a ustedes todas las herramientas de investigación, entendimiento del cliente, y a partir de ahí desarrollar modelos de negocios, desarrollar ideas de negocio a través de herramientas de innovación. ¿Para qué? Para luego llevarlas a lo que son las fuentes de financiación. ¿Pero por qué? Porque es que esos son los principales motivos, o los principales motivos por los que fracasan los emprendedores. Entonces ahí es donde tenemos que entender y tenemos que trabajarle muy duro. Igualmente, mire, cuánta charla, asesoría que ustedes encuentren en pro de esto, de innovar, de conocer el mercado, de entender el cliente, por favor, tómenla, de tener una excelente atención al cliente, de tener ese contacto. Eso ya saben ustedes, es el principal problema de fracaso. Ahora, entonces, las incubadoras de empresa en América Latina, por ejemplo, en Perú tenemos BioIncuba, el sistema de incubación de empresas, Emprende UP de la Universidad Pacífico, tenemos en Chile a Chrysalis, Imagine. En Colombia tenemos Incubar Colombia, Créame, Se Emprende. Tenemos también en Argentina, Emprende Latam, en FIDE, Inicia. En México, Unincube, UNAM Tecnológico de Monterrey, que es tan fuerte también con el tema de incubadores de empresas. Entonces, todo esto para que ustedes sepan de que las incubadoras abren unas convocatorias, hay que estar pendientes para postularse, pero la principal función de las incubadoras en los países es precisamente identificar, ayudar a que se formen startups, porque después de que ya se crean, ya se forman, ya nacen, pasan a una siguiente etapa, que es la etapa de aceleración. Ya vamos digamos, en nuestra etapa final de las fuentes de financiación. En mi webinar les decía, les voy a mostrar 10 fuentes de financiación para emprendedores, les voy a dar una adicional más, pero estas son nuestras 10 fuentes de financiación. Después de estas fuentes de financiación, quiero de forma rápida decirle cómo es que evaluamos los jurados, cuáles son los aspectos claves para los emprendedores. Digamos que evaluamos los jurados, pero que también tienen en cuenta los inversionistas y que evalúan los bancos también, porque cuando ustedes presentan por una línea de inversión, una línea de crédito de inversión para emprendedores, pues les van a exigir un plan de negocios. Entonces, eso es muy importante que ustedes conozcan cómo es que los evalúan. Ahora, otra de las formas de fuentes de financiación es la recaudación de fondos o el crowdfunding. Esto
Hace unos años, digamos, viene creciendo de manera muy acelerada, es muy fuerte en Estados Unidos, pero en América Latina el crowdfunding viene ya creciendo muchísimo. De hecho, yo monté una campaña de crowdfunding también cuando trabajé en una asesoría a un grupo de indígenas para fortalecer su taller, para recaudar fondos, para darlos a conocer. No es tan fácil recaudar recursos, pero sí el crowdfunding hay, digamos, varias iniciativas que han sido muy exitosas. Ustedes pueden montar, ¿cómo se hace esto? Pues a través de diferentes plataformas, por ejemplo, en Colombia es muy famosa Baki, también tenemos otras que están, Ideame tiene presencia en Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, y es ideal para emprendedores. Indiegogo también es una de las plataformas de crowdfunding muy conocidas y Proyectanos. ¿Cómo funciona esto? Pues a través nosotros creamos una cuenta, hacemos un video donde contemos nuestra historia, donde invitemos a la gente a que aporte nuestro proyecto, el crowdfunding, digamos, ¿en qué se basa? Pues es una cooperación colectiva donde la gente mira la iniciativa, mira el proyecto y dice, yo le pongo. Entonces ustedes dicen, pueden apoyar el proyecto también a través, digamos, de recompensas. Entonces, por ejemplo, voy a montar mi proyecto y ustedes pueden decir, la gente que me apoye, me pueden apoyar, no sé, digo, desde $10, $20, $30, ustedes ya lo pasan a su moneda nacional y yo les doy, no sé, una recompensa, les doy una mención, les mando una manilla. En el caso de las indígenas les mandábamos una manillita por los aportes, dependiendo de qué tanto aporte, pues así mismo se le mandaba una manilla, se le mandaba un collar. También funcionan como si fuera préstamos. Entonces yo monto mi empresa y todas las personas que me ayudaron al final, pues les devuelvo los recursos. O también yo puedo abrir para que esas personas sean inversionistas de mi iniciativa. Entonces, esta es una estrategia, digamos, de financiamiento muy interesante, que es el crowdfunding, y que ustedes sepan que está ahí. Mucha gente logra gestionar recursos demasiado interesantes por ahí. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos varias iniciativas que son muy interesantes y que han logrado recaudar, como ustedes, por ejemplo, se ven acá. Noticias 1 mantiene una estrategia constante de recaudación de fondos y ha recaudado cerca de $774,000. Los Danieles, que es Daniel Samper, ¿verdad? Soy Teja de los Danieles, ha recaudado $218,000. La Nueva Prensa de Sea Dicha, $27,000, y así hay muchas iniciativas. De hecho, los invito a que conozcan estas plataformas de crowdfunding, miren cómo funcionan, qué tipos de proyectos, y pues se arriesguen. Ya finalizando, y es la aceleradora de empresas. Esta aceleradora, si ustedes recuerdan cuando les estaba explicando lo que es la pirámide de financiación, cuando ya montamos nuestra empresa, ya logramos consolidar el negocio, vamos a un proceso donde queremos ya acelerarnos, es decir, ya el niño aprendió a caminar, ya es un adolescente y ahorita necesitamos que crezca. Entonces, ¿dónde vienen las aceleradoras de empresa? Así como hay instituciones que incuban empresas y incuban los emprendedores y sus iniciativas, hay instituciones que se encargan de acelerarla, invertirles capital y pues a través de una metodología, digamos, prepararlos para rondas de inversión, prepararlos para ángeles inversionistas, digamos, prepararlos para acceder a otros fondos de inversión. Cuando estaban ustedes acá iniciando, les dije, hay una persona conectada desde Dubái que trabaja con una aceleradora y trabaja con un fondo de inversión. Pues esto es lo que ellos hacen, digamos, a nivel internacional. Tenemos varias aceleradoras en América Latina. Seed Rocket es una de las más conocidas, Guaira, también de Connector, Startup Accelerator. Es decir, que ustedes sepan que todo esto está disponible, hay en todos los países aceleradoras, y cuando ustedes ya estén en ese proceso y requieran inversión, pues sepan que hay estas opciones de financiación. Hay ángeles inversionistas y tenemos nosotros también, aunque son reality shows, ustedes saben que es realidad y así funciona. Tenemos, por ejemplo, El Socio, que lo vemos en Discovery Channel, Dragon's Den, Shark Tank. De hecho, yo recomiendo que los miren porque ustedes fácilmente pueden mirar todos los errores que comete un emprendedor cuando presenta su pitch, cuando presenta su iniciativa frente a los jurados, y qué es lo que, cómo lo hacen de forma acertada y reciben inversión, y también los que no lo saben hacer. O sea, todos esos errores que se cometen, pues eso lo podemos ver ahí de una manera
digamos, muy didáctica y muy, pues a veces interesante y hasta chistoso, ¿no? Otros de los fondos de inversión ya de diferentes fuentes de financiación para los emprendedores, pero que ya están en etapas de consolidación y solamente se las voy a nombrar acá, son los fondos de capital de riesgo o los venture capital, los fondos de inversiones privados y ya cuando la empresa está madura, que ya sale a cotizar a bolsa. Ese es como todo el recorrido de las fuentes de financiación, todo el recorrido del proceso, digamos, de crecimiento desde que se inicia el emprendimiento, las fases de desarrollo emprendedor. Y yo les hacía la analogía con el proceso de vida de una persona. Ahora, ya terminamos lo que son las fuentes de financiación. Había otro tema que queríamos abordar el día de hoy y era que ustedes conocieran las métricas de evaluación. ¿Qué y cómo evalúan los jurados un inversionista o, digamos, un evaluador? Eso es muy importante para que ustedes lo conozcan, qué es lo que les van a calificar, cómo deben prepararse y cuáles son esos aspectos clave. De hecho, les voy a hacer una pregunta y quiero que me escriban ahí en el chat. Entonces, vamos a mirar las métricas de evaluación. Aquí, por ejemplo, les traje, yo apoyo a 100 Calatán. 100 Calatán es una metodología del MIT, que el MIT junto con Harvard, pues son de las mejores universidades del mundo, y ellos tienen esa metodología para América Latina. Cada año se abren los concursos. Yo los invito también a que estén pendientes. Yo soy uno de los jurados de ahí, y a partir de eso quiero mostrarles a ustedes cómo nosotros evaluamos y cuáles son esos aspectos claves, no solamente como jurados de concursos, sino aquellos aspectos claves que un inversionista les van a ver a ustedes. Ahora, aquí tenemos 8 criterios de calificación. Yo quiero que me escriban en el chat de estos 8, ¿cuáles son los que ustedes consideran los 3 o 4 criterios fundamentales que si ustedes fueran jurados o fueran inversionistas tendrían en cuenta y los más importantes? Y yo quiero leerles sus comentarios ya para entrar nosotros en las preguntas que ustedes tengan, entrar en una charla ya, porque ya finalizamos lo que es nuestro tema. A ver, lo primero que vamos a analizar no está en orden de importancia, pero son de los criterios que nosotros evaluamos como jurados internacionales. Propuesta de valor, o sea, ¿y qué nos dice? ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Tiene 0 si no identifica un problema real que resuelve una propuesta. Y aquí yo quiero que ustedes tengan muy en cuenta, mire, yo quiero también escribir y hacer un live, ¿por qué no debemos pensar en ideas de negocio y por qué debemos pensar en soluciones? Si yo les digo a ustedes, por favor, de aquí en adelante no quiero decirles que ustedes están pensando y que tengo una idea de negocio, quiero escucharlos y que ustedes comiencen a decir, tengo soluciones creativas de alto impacto. Cuando yo digo, piensen en una solución, ustedes van a decir, bueno, pero es que las soluciones vienen si yo tengo un problema. Pues ese es el secreto. Desde ahí tenemos que empezar. ¿Cuáles son los problemas, las oportunidades o las necesidades de nuestro cliente donde encuentran valor y es lo que nosotros podemos resolver? Porque a partir de este pequeño detalle que puede ser tan obvio, ahí es donde los emprendedores nos equivocamos y encontramos los principales errores. Entonces, el segundo, el grado de innovación. ¿Están innovando? ¿No muestra innovación? ¿O la innovación es alta y está impactando a América Latina? Para saber qué es innovación y dónde estamos innovando, tenemos que estudiar sobre eso, porque hay una cosa que puede ser un invento, pero que no llega a ser innovación. Hay cosas que puede ser creativa, pero que no es innovación, y hay otras que sí son innovación. Entonces, esto también ustedes tienen que tenerlo muy, muy en cuenta. El otro mes voy a hacer una masterclass, eso va a ser un taller de unas 2 horas sobre temas de innovación, herramientas de innovación empresarial, y que podamos hacer un taller de innovación abierta para enseñarles a ustedes cómo, digamos, por lo menos las bases, cómo podemos estar pensando y encontrar esos caminos de innovación que nos hagan a nosotros una propuesta de valor diferente. Otro aspecto fundamental es el mercado potencial que tiene su iniciativa para realmente llegar a consolidarse, es decir, que pueda tener una oportunidad grande en el mercado, que realmente haya un mercado que necesita esa solución que ustedes están proponiendo. Por supuesto, las estrategias de comercialización que ustedes identifiquen, y aquí también las estrategias de comunicación
el modelo de negocio que ustedes hayan organizado, cómo está estructurado ese modelo de negocio, el equipo que ustedes presentan, porque no es lo mismo, mire, los inversionistas no invierten en ideas de negocios o en iniciativas de negocios, invierten en un equipo y una persona solita no es capaz de sacar adelante, digamos, una empresa interesante, una empresa con potencial. El impacto social que tenga y el impacto en el medio ambiente que está haciendo. Esos son digamos, los criterios de calificación con los cuales ustedes los van a medir y es donde yo les digo, hagan foco cuando se presenten a una competencia, a una subvención, cuando presenten su iniciativa de negocio, su propuesta de modelo de negocio. Son esos los aspectos principales. Entonces, eso es bien, bien importante. Ahora, para finalizar ya nuestro taller y mirar las preguntas que ustedes tienen. ¿Por qué es importante y para qué me sirve conocer todo esto? Porque Joana nos está diciendo todo esto. Ahorita, ¿yo qué hago con eso? El reto de aquí en adelante, ustedes con esta información igual va a quedar en YouTube grabado, mírenselo las veces que ustedes quieran, ¿verdad? Si quieren, también les podemos compartir esta presentación porque ese era uno de los compromisos, compartirles una guía donde hay fuentes de financiación para que ustedes puedan mirarlo, pero lo que ustedes tienen que hacer de ahora en adelante es trazar una ruta de financiación. ¿Cómo se hace eso? Pues deben hacer un mapeo de actores de las fuentes de financiación disponibles que tienen en su ciudad, que tienen a nivel regional, que tienen a nivel de Colombia y que tienen a nivel internacional. Yo les dije ahora algunas, que fundaciones, que corporaciones, que concursos, que todo esto es comenzar a gestionar y a conocer todo eso. ¿Para qué? Para que ustedes hagan un listado. ¿Qué necesito yo para mi emprendimiento? ¿Qué organizaciones hay? ¿Qué me están ofreciendo? ¿Y cómo yo hago ese cruce entre mis necesidades, lo que me ofrece el ecosistema emprendedor y arrancar esos procesos de recaudación de fondos? Entonces, es muy importante que ustedes planteen una estrategia y un plan de financiación y que lo hagan, lo sigan paso a paso. Que es que me va a demorar 6 meses, no importa, el tiempo igual va a pasar. Ustedes hagan su estrategia, si van a empezar a conocer el ecosistema, a hacer este mapeo, a saber qué recursos necesitan, lo hagan o no lo hagan, igual el tiempo va a pasar. Entonces esto es muy importante. Por supuesto, esto en mi taller y todas esas cosas, pues ahí les daré la plantilla de cómo hacerlo y les enseñaré, pero quiero que ustedes, así no estén dentro de mis capacitaciones y esto, sepa que lo primero que tienen que hacer es un mapeo de actores. ¿Quiénes son? ¿Dónde están todas estas organizaciones? ¿Cuál es la oferta de producto o servicio que tienen estas organizaciones? ¿Cuáles son los requisitos legales y de acceso que ellos tienen, verdad? Y las metodologías que también aplican. Y lo que yo les decía, entonces cuando yo hago todo ese mapeo, yo ya entiendo qué organizaciones hay, qué ofrecen, y yo digo, yo necesito para mi emprendimiento, necesito asesoría, necesito recursos, necesito asesoría legal, hacer un espacio físico, necesito todo esto. Entonces, ¿dónde empiezo yo a tocar puertas para ver cómo puedo beneficiarme de eso? Y por supuesto tenemos que hacer un plan, la estrategia, o sea, unos tiempos, quién va a ser el responsable si yo tengo un equipo de comenzar a participar acá o quién va a participar allá, estar analizando, digamos, todo ese proceso. Entonces, bueno, pues sin más, vamos a empezar a nuestras preguntas. Vemos si tienen preguntas. Yo quisiera leerlos a ustedes. Primero, también, pues, ¿qué les ha parecido toda esta oferta que hay? Si les ha servido también de algo, si les ha servido de inspiración, si empiezan a ver, como dice por ahí, luz al final del túnel, si empezamos a entender cómo funciona todo esto. O sea, yo llevo más de 15 años entendiendo todo eso y ahorita pues estoy en Dubái para poder entender también un contexto, ya no solamente a nivel de América Latina, sino a nivel pues a nivel internacional. Y pues nada, los que quieran seguir conmigo y que tengan preguntas también sobre el entrenamiento que estoy ofreciendo después de todo esto, con muchísimo gusto. Voy a cambiar acá la pantalla para mirar si hay algunas preguntas o todo ha sido claro o qué preguntas hay. Le pediría el favor a Andrea si han estado leyendo también preguntas o qué ha surgido de todo este proceso de los emprendedores, de la gente que está haciendo.
Claro que sí, consultora Lady. Bueno, ya voy a pasar a una pregunta. Eh, ¿Cuál es la clave para presentar una propuesta de concurso exitosa y diferenciarse de los demás competidores? Es muy importante esa pregunta. Lo primero que nosotros tenemos que entender, yo les decía, uno, la clave es enamorarnos del problema. O sea, ¿cuál es el problema que yo he identificado, verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo conozco el problema, yo sé que hay gente interesada en comprarme. Yo sé que hay oportunidades de negocio, hay necesidades que tienen o que deben ser satisfechas. Y en todo concurso, en toda convocatoria, todo financiero, ángel inversionista, la primera pregunta que le hacen a ustedes es, ¿cuál es el problema que usted está resolviendo? Porque el conocimiento del mercado es uno de los principales factores de fracaso de los emprendedores. Cuando yo entiendo el problema de manera en detalle, comienzo a pensar en soluciones que estén a la medida de ese problema, o sea, es decir, que satisfaga ese problema. Entonces, entender el problema, dar soluciones a través de servicios o de productos, ¿verdad? Saber en dónde estoy innovando y tener un equipo de trabajo que me complemente. Es decir, yo miro a veces muchos desarrolladores solos que no saben de administración, que no saben de mercadeo. Y por supuesto que la empresa necesita todo esto. Entonces, un equipo de trabajo sólido, porque finalmente yo les decía, un inversionista o un evaluador, esto no invierten en ideas o en iniciativas de negocio, invierten en un equipo que tengan claro la innovación, que tengan claro la solución y que tengan claro el problema. Cuando yo ya tengo todo esto claro y testeado, validado, no porque yo lo piense, sino porque realmente lo tengo validado, pues yo tengo que tener por lo menos un perfil de plan de negocios, escribir un modelo de negocio. Para esto les sugiero la metodología del Lean Startup. Es muy, digamos, es fácil, pero es muy potente de innovación y presentarme y hacer un pitch, hacer mi presentación. Si a usted le da pena, le da miedo hablar, comience a entrenar porque esa es fundamental. Un emprendedor tiene que saber vender y no solamente saber vender el producto o su servicio, sino saber vender también digamos, el mismo para hacer que, pues, recaudar recursos. Esa sería mi recomendación. Listo. Eh, La señora Damaris y el señor Francisco han preguntado, algunos no podemos hacer un crédito porque tenemos baja calificación en los bancos. Entonces, bueno, ya tú fuiste desarrollando el tema, pero pues nos gustaría pues que vuelvas y contestes a ellos sobre el tema de las convocatorias que no son con bancos y nos tienen en cuenta nuestra vida financiera. Sí, aquí es importante porque yo he conocido la mayoría de los emprendedores, de hecho yo pasé por eso también, la mayoría de los emprendedores pasamos por eso, porque yo les decía, cuando arrancamos un proceso es muy difícil también tener éxito en las primeras veces y nos gastamos los recursos pensando que lo estamos haciendo bien y resulta que no era así mientras validamos los modelos de negocios. Entonces es muy común estar reportados. Le daría dos recomendaciones. Uno es empezar a mejorar esa vida crediticia a través de microcréditos. La mayoría de las empresas que ofrecen microcréditos a través de ONGs o a través de las diferentes organizaciones, pues no exigen esto. Muchas lo pasan si la persona obviamente tuvo que haber pagado su deuda, ¿no? Porque si no pagó la deuda y está reportado, es más difícil. Pero si está, o sea, él pagó la deuda, pero aún siguen reportados en data crédito, mi recomendación es vuelvan a comenzar a hacer esa vida crediticia, pueden empezar con un microcrédito, pero también todos estos concursos, subvenciones y competencias para emprendedores no tienen nada que ver con la reporte a centrales de riesgo. Entonces, eso no infiere, digamos, en nada en poder participar, en poder obtener recursos y ganarlo. Entonces, eso también es bien importante que ustedes pues lo sepan. Lo mismo que cuando se presentan, digamos, a un ángel inversionista o una persona privada, pues el hecho que usted esté reportada a una fuente, a una central de riesgo no implica. Si usted tiene una iniciativa de negocio realmente buena, realmente tiene un mercado, está innovando, o sea, eso está por encima de una calificación de una central de riesgo.
Hay un comentario que hizo el señor May bien interesante, me gustaría resaltarlo. Dice, buscar dinero inteligente requiere ser inteligente y muy consciente del contexto de su negocio. Bueno, otra pregunta Thank que you te so much, hace. May, for your advice in our webinar. ¿Tienes disponible un calendario de concursos de financiamiento para Colombia? Bueno, entonces en cuanto a eso, en mi página yo he puesto ahí un banner para los que se quieran preinscribir. El próximo, digamos, voy a escribir un ebook, una cartilla sencilla que la vamos a estar rotando de manera gratuita, pero vamos a desarrollar un ebook mucho más completo, no solamente con fuentes de financiación disponibles para Colombia, sino también para otros países donde podamos encontrar cuándo abren, qué tipo de recurso entregan, la facilidad con la cual se pueda acceder a esa fuente de financiación, los recursos y una calificación y un análisis por parte mío. Una cosa importante, suscríbanse a las newsletters y a mis redes sociales porque por ahí voy a estar comunicando cada vez que me dé cuenta que hay una convocatoria, un concurso abierto, pues estaré mandando, escribiendo por la newsletter y pues publicando por las redes sociales. Así que los invito a que seamos sociables y estemos y hagamos comunidad. Bueno, te pregunta el señor Anton, ¿cómo puedo evaluar la viabilidad financiera de mi emprendimiento? Bueno, esto ya es digamos, una pregunta mucho más técnica. Claro que necesitamos mirar la viabilidad, es decir, lo primero que nosotros necesitamos ver es que nuestro proyecto realmente haya un mercado que pague para eso. Entonces, tenemos algo importante que es y que entender. Muchos de los emprendedores, y ese es uno de los errores más comunes, pensamos en soluciones y después decimos, bueno, ¿y esto a quién le puede servir? Entonces, eso es muy importante entender a quién le puede servir esa iniciativa, pero también cómo vamos a monetizar, porque a veces desarrollamos una cantidad de ideas, de cosas que suenan muy bien, pero no sabemos qué es lo que vamos a vender y no sabemos si realmente la gente está interesada en pagar por eso. Entonces, eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Y por supuesto, hacer un análisis del mercado, ¿no? Bueno, los que sabemos, muchas gracias, Juan Carlos. Claro que sí, los que quieran igual quedarse aquí para charlar un poco más de las preguntas, estaremos acá y los que ya sabemos que se deben retirar, antes nos pasamos la media hora, pero lo que queríamos era poderles entregar pues información. Entonces, es muy importante que ustedes miren cómo voy a generar ingresos. Y de manera muy, muy fácil, ¿cuánto está la gente dispuesta a pagar o cuánto pagan por soluciones que están, digamos, similares y cuánto cuesta también producir ese producto o servicio? Y es muy fácil. ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me cuesta? Y ahí ya comienzo a mirar si puede haber una viabilidad financiera. El siguiente paso que yo tengo que hacer es meter todo eso en un modelo financiero donde estén todos mis gastos, toda mi inversión, los costos, los gastos y mi rentabilidad para mirar si realmente el proyecto es evaluado. Pero hay una situación muy importante y es que los proyectos se evalúan a 3 años, a 5 años o a 10 años. Y aquí depende mucho, digamos, la naturaleza del proyecto, porque hay proyectos que en 2, 3 meses, 6 meses ya pueden estar vendiendo y hay proyectos que en 1 año, 2 años no pueden estar vendiendo. Entonces, eso también ya ahí tocaría analizar puntualmente, digamos, el tipo de emprendimiento, pues que para poder analizar la viabilidad financiera. Si Bueno, hay alguna otra pregunta o no. otro comentario del señor Mike que también está genial. La tutoría juega un papel clave en el proceso de recaudación de fondos. De lo contrario, es como un laberinto. Bingo. Y finalmente, la última pregunta de Paula. ¿Qué tan amable? Espérame, se me perdió un poquito. Espérame un segundo. ¿Qué tan amable des más información sobre tu academia, sobre tus capacitaciones? Ah, y hay otra No, pregunta después de esta. uh -huh.
La pregunta, Bueno, voy a, pues, voy a rápidamente esa. Ya está disponible y al aire mi academia, joannalombana.com, para los que quieran iniciar el entrenamiento. El día de hoy estamos haciendo un descuento del 60% del curso y además que tienen la posibilidad de pagarlo en 2 cuotas, es decir, una cuota cada mes. Entonces, eso también por el lanzamiento, por ser ustedes como los primeros con los cuales nosotros arrancamos, van a ver pues otras, bueno, y eso es muy importante entender lo que esto caduca en 3 días, ¿no? Entonces, si están interesados, por favor, háganoslo saber para mandarle el cupo y que podamos en mayo arrancar. Es un proceso de entrenamiento intensivo. Son clases una vez a la semana, pero que los voy a estar preparando en todo este proceso de innovación, de cómo testear, hasta llevarlos a presentarlos, digamos, a que sepan qué concursos, dónde se pueden presentar para obtener recursos. Y por supuesto, el comentario que hacía May, pues todo esto es un laberinto y necesitamos que nos vayan ir guiando. Entonces, eso. ¿Cuál era la otra pregunta? dice que si se puede cualquier emprendimiento, que porque, por ejemplo, Damaris es una estilista. Bueno, el tipo de emprendimiento depende del concurso al cual nosotros nos presentemos. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando con el Ministerio de Agricultura, llevando a cabo lo que es el campo emprende, entonces el campo emprende ustedes podían presentar cualquier iniciativa de negocio. Entonces, eso es muy importante que ustedes hagan ese mapeo, qué instituciones hay presentes, qué es lo que están ofreciendo. Por ejemplo, el Fondo Emprender. El Fondo Emprender es un fondo creado por el Gobierno Nacional y financia iniciativas de negocio y tiene un área que se llama Emprendedores Rurales Empresariales. ¿Qué les exigen? Que hagan ese curso de emprendedores rurales empresariales y cada año ellos abren convocatorias con 10.000 millones de pesos a nivel de Colombia para presentar iniciativas. Ahí se puede presentar. El tema es que no puedes presentar, digamos, una peluquería pues como que común y corriente. Tienes que tener claro cuál va a ser la innovación, por qué es diferente, cómo se va a diferenciar del resto, por qué la gente va a preferir ir a tu peluquería y no, cómo le invierto yo tecnología también a eso y de esa manera hacer mi proyecto que sea diferente y diferenciador, porque claro, no es cualquier, es decir, yo les decía, la competencia es fuerte, entonces tenemos que pensarla no solamente para recaudar recursos, sino también para nosotros pues tener clientes y diferenciarnos. Bueno, ahora sí la última pregunta. La última pregunta ya es, la señora Morelia nos está preguntando cuánto vale el curso y, bueno, hablar de los descuentos, ¿no? ¿Cuánto quedaría si lo adquieren hoy o en estos 3 días? Bueno, entonces es muy importante esa pregunta. Les voy a compartir acá cuál es el precio de mi proceso de formación y entrenamiento que les estoy ofreciendo y en cuánto les quedaría. Mire, este curso está valorado en $400. Ustedes pueden encontrar pueden comparar cualquier otros cursos en la web que ya son pregrabados, ni siquiera vas a hacer con clases y entrenamientos en vivo, digamos, sino que ya son pregrabados, que ustedes miran los talleres, están entre $400 y $500. El día, por estos 3 días, solamente por estos 3 días, el curso tiene un descuento del 60%, ¿verdad? Lo que quedaría en un total de $160, que pasados a pesos colombianos, creo que está como en 758.000 pesos, algo más o menos. El curso dura 2 meses con clases conmigo cada 8 días, pero vamos a hacer un grupo, digamos, especial para nosotros, donde yo les estaré diciendo, lean esto, vamos, escuchen esto, es decir, les voy entrenando en la semana, pero en la clase son 3 horas de entrenamiento conmigo por 2 meses, son 8 encuentros. Entonces, digamos, de lo que nosotros estamos haciendo el lanzamiento, quedaría un valor de la cuota mensual de $80 dividido en 2 cuotas, es decir, $160 divididos en 2 cuotas mensuales le quedarían en $80. Recuerde que si nosotros tenemos un cupón especial por estos 3 días, es solamente esos 3 días, después obviamente va a subir este proceso porque es un entrenamiento totalmente en vivo. Entonces, los que estén interesados, pues nos dicen. No Bueno, sé si hay alguna otra pregunta o...
Ya finalizamos y el ebook también, me gustaría que nos recordaras lo del ebook. Ah, sí. Entonces, mire, los que no puedan estar en estos procesos de entrenamiento por algún X o Y razón, más adelante vienen dos ebooks. Uno es cómo formular planes de negocios exitosos que logren gestionar, recaudar financiación y que realmente sirvan para ser esa herramienta que los guían a ustedes en sus procesos de planes, de montar sus negocios. Y el otro ebook es sobre cómo acceder a fuentes de financiación. Entonces está todo el proceso ya mucho más explicado de lo que hemos visto acá y el listado con más de 50 concursos y convocatorias a los cuales pueden acceder los emprendedores. Estamos haciendo las preinscripciones. Entonces, los que estén interesados se pueden preinscribir. Cuando ya lo tenga listo, pues les informaré cuánto vale y va a ser muy económico. O sea, lo que me interesa es que hagamos comunidad, empezar todo esto. Entonces es bien interesante, háganoslo saber. Oliverio, tienes una pregunta muy chévere y es, háblanos de la inteligencia artificial en los negocios. Yo soy una enamorada de la inteligencia artificial. Voy a pasar la última presentación acá, ya está listo. Y voy a hablarles de inteligencia artificial, que es uno de los temas que a mí me apasiona mucho. Primero que todo, seamos conscientes de que la inteligencia artificial vino para quedarse y nos cambia, o sea, estamos presenciando uno de los momentos, para mí, uno de los momentos de la historia más excitantes, más que nos entusiasma muchísimo porque la inteligencia artificial vino para quedarse y para transformarnos la vida. Yo utilizo la IA, la inteligencia artificial, no solamente ChatGPT en su versión pagada 4.0, ustedes pueden utilizar también la versión gratuita para poderlo hacer. Yo la utilizo para todo, o sea, para todo es para todo, no solamente para mi trabajo, para validar cosas. Ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo la utilizo, pero también en mi día a día, hasta para que me diga qué receta cocinar, cómo cocinar o cómo arreglar ciertas cosas. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo lo podemos aplicar en el negocio? Para validar muchas cosas. Mire, por ejemplo, yo estoy en Dubái y me he dado cuenta que aquí hay muchísimos cafés, cafeterías, y aquí el consumo del café es muy alto, pero el café es traído, por ejemplo, de Brasil, de África, y yo, aunque encontramos café de Colombia, es muy poco y es muy costoso. Entonces yo digo, aquí debe haber una oportunidad, empiezo a encontrar una oportunidad de negocio que debemos comenzar a testear y a entender. Entonces, ¿cómo utilizo yo la IA, por ejemplo, para eso? ¿Cuántas cafeterías y restaurantes hay en Dubái, verdad? Porque comenzamos a mirar cuál sería la demanda de café. Entonces él me dice, yo tengo datos hasta el 21 de febrero y les digo un dato, me dijo que habían 7,000 cafeterías o restaurantes acá en Dubái. Entonces comienzo yo a preguntarle, ¿cuál es el promedio de consumo de café en kilos anual que tiene la población de Dubái? Entonces me decía 4 kilos en promedio. Entonces, ¿cuántos habitantes tiene Dubái? Entonces tiene 3 millones y medio de habitantes. Entonces, muy bien, multiplíqueme 3 millones y medio por 4 kilos de café. Entonces me decía, la demanda promedio es tanto. Y yo le decía, ahorita dígame de dónde provienen las importaciones de ese café. Entonces me decía, tanto por ciento viene de Brasil, el otro viene de África, el otro porcentaje no sé qué. Entonces todo esto, pero siempre es muy insistente en que necesitamos hacer investigaciones de mercado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una información que es de fuentes secundarias, es decir, de esta información que nos puede dar la IA, de la información que podemos encontrar en Internet. Lo que pasa es que la IA coge la información que ya tiene, nos la analiza, nos la organiza y es más, nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, a poder analizar. Entonces, yo comienzo a mirar diferentes escenarios. Entonces, le digo, bueno, ¿y qué tal si yo traigo café de Colombia? Entonces, bueno, si vas a traer café de Colombia, entonces sería importante que le apuntes a un café diferencial, un café especial en esto y te enfoques en cafeterías, porque aquí de verdad hay mucho café, muchos cafés. Entonces yo le decía, bueno, y si yo monto una página web, y si yo comienzo a visitar cafeterías, y si yo monto esto, entonces comienzo a validar con ella diferentes escenarios. Y eso es muy bueno para poder, esa primera mirada de nosotros, digamos, como tener esa lucecita que nos va guiando, pero el siguiente paso, por supuesto, va a ser validar la información de manera real. Pero a mí me ha servido muchísimo para validar, para analizar información y para poder testear.
ustedes la pueden programar también. ¿Cómo se analiza, por ejemplo, desde el punto de vista de un empresario? O ustedes le pueden decir cómo la analizaría un inversionista, o cómo usted analiza cuáles serían las probabilidades de éxito de tener este producto, este servicio, quién estaría interesado en ese producto o servicio. O sea, todas las preguntas que ustedes puedan, se les ocurra, se las puede decir a la IA les da una referencia y eso es muy importante porque comienzan ustedes a encontrar y a marcar ese camino por donde comenzar a entender y a caminar ese proceso emprendedor. Entonces, a mí me sirve y siempre lo utilizo. Se la recomiendo. Listo, ya se termina la sesión de preguntas. Ya no queda más sino despedirnos, agradecerles por haber estado aquí con nosotros, súper atentos en atenderles. Ya les he enviado a los que me han preguntado el correo, la academia y bueno, por las redes sociales también pueden comunicarse con el equipo de la consultora Lady. Bueno, Muchísimas muchísimas gracias y bueno, gracias. la despedida de la consultora, claro está. Andrea, muchísimas gracias por tu apoyo, pero también a todos, muchísimas gracias por asistir, por sus preguntas, por estar atentos. Sabemos que algunos emprendedores no se pudieron conectar por el horario, por algunas dificultades. Va a quedar aquí esto grabado también para todas aquellas personas y siempre ustedes ya tienen nuestros correos. Por favor, escríbanos o regístrense en la página para cualquier información. Únanse a las redes sociales, suscríbanse por favor al canal y bueno, estén pendientes de todo lo que es. Igual seguimos compartiendo de manera gratuita, igual si quieren acompañarlos si pueden en un entrenamiento, igual si les interesa más adelante, los digo, lo que quieran. Lo importante es que hagamos comunidad, estamos todos en esto y bueno, vamos para adelante. Muchísimas gracias. Desde Dubái los saludo. Aquí ya está, por supuesto, de noche y chao, chao entonces. Chao, de Colombia también, chao, Argentina, México, hasta La luego. investigación de mercados también importa, claro que sí. May está haciendo un esfuerzo porque habla solo inglés. Muchísimas gracias por tu esfuerzo en escribirnos en español. Thank you so much, May, for write for us in Spanish. Bye bye. Bye bye, chao.